Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Algo que ella pudiese transformar en casi cualquier artefacto para casi cualquier ocasión. Esta está patrocinada por Starbucks.
Vamos. Es que se ve la Julia. Hola de nuevo. Si has hecho clic porque tienes ansiedad, quiero decirte antes que nada que estás a salvo y que nada de lo que tu cabecita pueda pensar refleja la realidad, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Si no has pulsado el vídeo porque tengas ansiedad actualmente, espero que al menos te lleves un dato interesante de este vídeo y que lo integres a tu debido tiempo. La ansiedad es una emoción y para que vayas cambiando tu percepción sobre ella es de las más básicas, útiles y necesarias. Todas las personas, todos los seres humanos que habitan este planeta la han experimentado en diferentes grados y de diferente manera. Pero todos experimentamos ansiedad, al igual que todos hemos experimentado el paquete básico de emociones que tiene el ser humano. La ansiedad es una de las emociones más básicas que hay, es adaptativa, es muy útil y es necesaria. Nos prepara para huir de un peligro. Actualmente el peligro que tenemos es que bajemos el ritmo, porque vamos a tope con la vida y nos tenemos que relajar porque estamos hasta aquí. En resumen, es como que la ansiedad nos pega un tirón de oreja para que nos escuchemos un poquito más a nosotros mismos y podamos aprender a ser humanos y a cuidarnos. Es decir, vamos automáticamente como haciendo lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Hasta que de repente tu mente no funciona como debería funcionar. Estamos hasta arriba de estímulos, de información, nos estamos cuidando, realmente no estamos equilibrando todas nuestras partes. Como decía antes, es adaptativa por eso mismo, porque nos prepara para huir o atacar en caso de que haya un peligro o amenaza. ¿Me habéis pillado leyendo? Sí, ¿verdad? En resumen, es un sistema de alarma que todos tenemos. El problema viene cuando se nos rompe y se desequilibra y empieza a activarse cuando le da la gana. ¿Qué pasa? Que este sistema de alarma, cuando se activa, empieza a mandar mensajes a diferentes partes de nuestro cuerpo mediante nuestro sistema nervioso, elevando diferentes sustancias y preparándonos físicamente para esa situación amenazante que se supone que estamos experimentando.
¿Qué pasa? Que ahora mismo los estímulos detonantes que nos suelen generar ansiedad suelen ser pensamientos anticipatorios, es decir, preocupaciones, cosas en las que pensamos. Joder, tío, ¿me va a llegar el dinero este mes? Joder, tío, esto que noto en el brazo es una enfermedad mortal. Joder, tío, suspenderé el examen de mañana. Joder, tío, no he hecho suficientes cosas. Joder, tío. O los clásicos, ¿y si...? En fin, pues esos pensamientos que tenemos, que empiezan ahí, tendemos a creérnoslos, a decir, joder, son la realidad, ¿no? Entonces nuestro cuerpo se los cree y empieza a emitir dichas sustancias que no te ayudan en nada respecto a ese pensamiento. Por lo tanto, ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas de la ansiedad. El mundo ha cambiado muchísimo, el estilo de vida del ser humano ha cambiado muchísimo, tenemos un estilo de vida muy rápido, tenemos estímulos a punta pala, es increíble la cantidad de estímulos que podemos llegar a consumir en un día, sobre todo gracias a los queridos móviles y las redes sociales, que están muy guay, pero es verdad que nos tienen a tope de información. Que dato curioso, hace tan solo 100 años la cantidad de estímulos que podíamos percibir durante 6 semanas de nuestra vida equivale a la cantidad de estímulos que recibimos en un día. Por lo tanto, a pesar de esta gran diferencia de estilo de vida que tenemos, nuestra mente y nuestro cuerpo sigue siendo el mismo de hace miles de años, es decir, no ha evolucionado para adaptarse a eso. Entonces nuestro sistema de huida-ataque que teníamos ancestralmente para luchar contra un oso pardo, ahora es el mismo. Y ese sistema de huida-ataque no nos sirve para la ansiedad de hablar en público, o la ansiedad de un examen, o la hipocondría. No nos sirve, todo lo contrario, nos empeora la situación. Ajeno a lo básico que estaba contando sobre la evolución de nuestra especie, hay diferentes factores que pueden hacer que experimentes ansiedad con más frecuencia o que esta emoción se convierta en un problema en tu vida, desarrollando un trastorno de ansiedad de todos los que hay. Dentro de estos factores estamos hablando de 3 bloques principales. El primer bloque sería los factores biológicos genéticos, que se basan principalmente en consumo de sustancias, algún tipo de enfermedad orgánica que hace que haya un desequilibrio en tu cerebro o fruto de malos hábitos, depende de lo que te estés metiendo en el cuerpo o de la forma en la que hagas que funcione tu cuerpo, no lo ayudas a que genere las sustancias que necesitas y todo lo contrario, genera sustancias que no te vienen bien. Y genéticamente sí, el circuito de la ansiedad te puede venir de fábrica, la tendencia a él especialmente. El segundo factor serían los factores de personalidad, que estaríamos hablando de patrones de afrontamiento, esquemas mentales, creencias, estilo de vida, hábitos de todo tipo, deseos, percepción de tu realidad, tu manera de gestionar las emociones, tu forma de relacionarte, sesgos cognitivos, etc. Y el tercer bloque sería el ambiente. Aprendizaje, contexto, apoyo social, situaciones, relaciones, conversaciones que has tenido, acontecimientos vividos, obstáculos para conseguir tus logros. Y no olvidemos que estos 3 bloques es un todo, así que lo más normal es que se entremezclen entre ellos. Pero este sería como el principal esquema. Sinceramente considero que la clave para conseguir entender tu ansiedad es entender cómo funcionas como ser humano, tanto tú particularmente como tú como especie, es decir, conocer tus necesidades en todos los sentidos. Que no se me olvide añadir que no buscamos eliminar la ansiedad en absoluto. Eso lo que va a hacer es más resistencia hacia esa emoción y hacia la experiencia de esa emoción, haciendo que el malestar que te genera se triplique, porque encima que ya lo pasas mal porque a lo mejor estás experimentando ansiedad, lo vas a pasar peor por tu rechazo hacia esa emoción. Y al final el primer paso es aceptar y perdonar esa emoción, ¿sabes? Como, ya está, que forma parte de mí y no pasa nada, es que forma parte de la vida. Y ya saltando a la manifestación de la ansiedad, lo hace de 1000 formas. Para empezar a distinguir ya no solo en síntomas, sino que también hay una distinción en los tipos de ansiedad que hay. Así a grandes rasgos estaríamos hablando de la ansiedad generalizada, que es la que perdura más en el tiempo. Se presenta no a un grado tan intenso como puede ser un ataque de pánico, pero se prolonga, ¿sabes? Es decir, está como que prácticamente todos los días de tu vida, mientras estás en ese episodio de ansiedad generalizada, estos síntomas te acompañan, están ahí contigo. Después está la ansiedad relacionada a un contexto, es decir, por ejemplo, la ansiedad social, fobias específicas. Y ya, por otra parte, están los ataques de pánico, que es el famoso pánico extremo en el cual la persona o no puede parar de llorar sin sentido y sin ni siquiera entenderlo, presión en el pecho, falta del aire, o el ataque de pánico en el que crees que te va a dar un ataque al corazón, o el ataque de pánico en el que crees que te vas a volver loco. En resumen, cada uno tiene el ataque de pánico que tema más. Y estos ataques de pánico suelen ocurrir
cuando lo que yo llamo la barrita de la ansiedad la tienes muy cargada. Y entonces aparece algún detonante, estás más sensible, estás con la barrita de la ansiedad a tope y te da el ataque de pánico. Suele suceder muchas veces que cuando da un primer ataque de pánico a una persona, empieza a entrar en un bucle, a lo mejor de ansiedad generalizada, porque claro, tu cuerpo produce tantas sustancias y hay tal desequilibrio cuando tienes el ataque de pánico que mientras te estabilizas de nuevo, pues evidentemente tras la mala experiencia y las sustancias que has generado, pues empiezas a desarrollar una etapa un poco de ansiedad generalizada y se pueden repetir incluso los ataques de pánico, sobre todo por el propio miedo a volver a experimentar ese mal rato. Cada vez que tienes un ataque de pánico es como un entrenamiento, es decir, eres más consciente de que es un ataque de pánico porque sales vivo de dicho ataque y vas conociendo más tus patrones, ¿sabes? Es decir, te das cuenta de qué estás pensando, de que esos pensamientos realmente no reflejan la realidad, te das cuenta a lo mejor de qué situaciones te hacen sentir mal. Es como que conoces más la situación, te vas sintiendo más cómoda, por así decirlo, y esa emoción tan alta de ansiedad y de miedo se van volviendo más pequeñitas frente a ti porque tú vas entendiendo la situación y sientes que está bajo control. Así que tranquilos, mi gente, que de esto se sale. Y los maravillosos síntomas de la ansiedad, que sirven para los 3 tipos de ansiedad que he mencionado antes, abarcan prácticamente puede afectar a todo el cuerpo, porque el desequilibrio viene de tu sistema nervioso y tu sistema nervioso está en contacto con todo. Alteraciones de la vista, del corazón, de la respiración, digestivos, sexuales, sensación de frío, sensación de calor, calambres, pinchazos, hormigueos, dolores por la cara. Puedes sentir 1000 cosas. Obviamente depende del estado real de tu cuerpo y además pues las sustancias que produce tu cuerpo y que lo desequilibra. Lo que recomiendo siempre, al igual que con los pensamientos, es que conozcas tú tu propio cuerpo, que sepas si tienes patologías, si no, tus zonas problemáticas, por así decirlo. Al final es todo ir conociéndose. Después están los síntomas conductuales, principalmente dependencia en relaciones, dependencia de todo eso que te hace sentir bien. Al final es muy fácil desarrollar dependencias. Revisar más de una vez si has hecho tal cosa, evitación o negación, baja autoestima, desconfianza, TOC, inquietud. Los síntomas cognitivos, creencias catastróficas y negativas, distorsiones del pensamiento, todas relacionadas pues eso, con creencias negativas del futuro, etcétera. Miedos, preocupaciones, obsesiones, rumiaciones, el estar ahí dándole vueltas a algo todo el rato, todo relacionado sobre todo con la preocupación, irritabilidad, inseguridad, pánico, hipocondría. Obviamente no he mencionado todos los síntomas posibles, pero a grandes rasgos me he dado cuenta que parezco Belén Esteban muchas veces porque cierro mucho los ojos. Mis disculpas. Al haber tantos síntomas es un gran problema porque la mayoría de las veces los propios síntomas son los que generan más ansiedad. ¿Por qué? Porque los percibimos como un peligro más, entonces pues aumenta nuestra ansiedad, aumentan los síntomas y así va la rueda. Es más, voy a poner por aquí un post que hice sobre la rueda del círculo vicioso de la ansiedad, que lo que yo más recomiendo es parar a nivel cognitivo, es decir, saber pillarte en el pensamiento, decir, tío, no pienses eso, no refleja la realidad, relájate, y entonces la mente empieza a no identificar esos pensamientos como algo de alarma, ¿sabes? Voy a intentar darte varios tips generales que a mí me han servido mucho para hacer las paces con esta emoción y que no se convierta en un problema en mi vida. El primer tip sería comprender la ansiedad, ya que el propio desconocimiento de cómo funciona esta emoción y de cómo funcionamos nosotros mismos puede agravar la propia ansiedad. El segundo tip, empezar a escuchar el mensaje que te quiere decir y es que te pares y empezar a estar en contacto contigo mismo y observarte, chequear tus deseos, tus quejas, tus objetivos, tus relaciones, tus emociones, tus creencias, tus hábitos, revisar toda tu vida por bloques y hacerte caso de verdad hasta llegar a la raíz del asunto. Y el tercer tip es cuidarte en cuerpo, mente y alma, moverte, alimentarte, hidratarte, darte tu espacio, es muy importante. Al final, como habréis podido apreciar, se trata de conocerse a uno mismo y de conocer cómo funcionamos para poder procesar y gestionar bien todas nuestras emociones y gestionar nuestros pensamientos. Los síntomas generalmente de primera no los podemos controlar. Es cuando se tiene mucha experiencia y empiezas a conocer tanto los detonantes como los patrones que te llevan a ese estado de ansiedad, puedes empezar a gestionar mucho mejor los síntomas por tu cuenta, a tener bajo control todas esas cosas que realmente sí que están bajo nuestro control. Evita etiquetarte como persona ansiosa o como persona que tiene ansiedad, porque entonces reforzarás tu patrón mental ansioso y te lo justificarás a ti misma. En resumen, sobre todo, ubícate en el presente, estás a salvo. Gracias por llegar hasta aquí. Te deseo mucha calma, mucho equilibrio, mucho amor.